Jugando los cochecitos. Virgin, los niños duermen. Raquel, estos colores no pintan. Pues mira, no sé, voy a ver si puedo hacer alguna casita o algo así, no sé, como unos árboles o algo así, no sé, igual hago un caminito, no sé, aquí como un pozo o algo, no sé, ¿no lo ves bien? A ver, chicos, esto no son juguetes, esto es comida. Tenemos comida, pero necesitamos elfos que nos traigan juguetes. ¿Quieres ser nuestro elfo? Sin haberle visto, y cada uno de nosotros somos uno de esos que aún sin verlo lo amamos y lo esperamos. Te invito a que te puedas unir a este tiempo de adoración, de reconocimiento a la persona de Jesús, aquel al que esperamos, aquel que fue, que es y que pronto volverá. Así que deseo que en este momento pongas todos tus sentidos en aquel al que tu corazón ama y te puedas unir con nosotros en adorarle en este momento. Al que amamos y al que deseamos y al que pronto volverá. Al que amamos y adoramos y al que pronto volverá. Al que amamos y adoramos y al que pronto volverá. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Tú rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Y tú rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Y solo tú mis cadenas, Jesús, por siempre. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Tú rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. Los gigantes caerán, montes se moverán, mis cadenas en ti
se romperán sobre la tempestad. Cantamos la verdad, que nada es imposible para ti, para ti. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, diga que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí siempre. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas
que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar lo ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey, rendimos majestad, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey que viene, al Rey que viene, al Rey que viene, estamos nuestras vidas, al Rey que viene. Rey de la creación, camina conmigo. Tú, mi sanador, camina conmigo. Luz a cada paso, camina conmigo. Tú, mi Salvador, camina conmigo. Cuánto te amo, cuánto te amo. Oh Cristo, camina conmigo. Te necesito, te necesito. Oh Cristo, camina conmigo. Cuánto te amo, cuánto te
camina conmigo, príncipe de paz, príncipe de paz, camina conmigo. Luz a cada paso, camina conmigo. Oh, oh, tú mi sanador, camina conmigo. Cuánto te amo, sí, Señor. Cuánto te amo. Oh, Cristo, camina conmigo. Cuánto te amo, Jesús, cuánto te amo. Oh, Cristo, camina conmigo. Y en tu presencia, Dios, tengo paz y descanso. Y en tu presencia, Dios, tengo vida que nunca se acaba. Y en tu presencia, Dios, tengo gozo eterno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro un montón de compartir con vosotros en esta tarde aquello que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que estéis todos bien, que, bueno, que estemos haciendo caso de todo lo que nos están aconsejando desde la administración y, bueno, hay que seguir cuidándose. Contamos eh, con la protección de Dios, por supuesto, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ser obedientes. Ya sé que esta situación empieza a cansar, pero bueno, tenemos que resistir, ¿eh? Ya vemos la luz al final del túnel con el tema de las vacunas, pero bueno, todavía quedan semanas, quizás algunos meses de estar en esta situación todavía, ¿no? Pensaba en lo mucho que nos ha cambiado la vida en estos 7, 8 últimos meses, ¿no? Desde marzo hasta aquí, ¿no? Lo diferente que va a ser por ejemplo, esta Navidad, ¿no? Y bueno, pues estaba precisamente con todo esto pensando, ¿no? Cuántas cosas han cambiado en nuestra sociedad, en todo lo que nos rodea, en la iglesia, ¿no? Y coincidió que hace un par de días escuché una entrevista bueno, hace un par de días, no, creo que fue ayer, escuché una entrevista al que fue presidente del gobierno desde el año 82 hasta el año 96, Felipe González, y le hicieron muchísimas preguntas, por supuesto, fue una entrevista extendida, pero hubo una pregunta que me llamó mucho la atención y también me llamó muchísimo la atención la respuesta de Felipe González, ¿no? Le preguntó el entrevistador, el periodista,
qué cosa, qué acontecimiento era el más significativo en estos últimos 30 años, ¿no? Desde que él empezó a gobernar hasta ahora, ¿no? Y dijo sin dudarlo un segundo, no estuvo pensando a ver qué podía ser o intentando de recopilar acontecimientos que han sido muy importantes, ¿no? Se me ocurre uno, por ejemplo, el final del terrorismo, ¿no? Aquí en España, por la banda terrorista ETA. Pues él sin dudarlo, sin titubear, dijo la pandemia, ¿no? La pandemia esta del coronavirus, COVID-19, ¿no? Y porque realmente nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado los hábitos, ha cambiado un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues pensando y meditando en todo esto, pensé en también cómo esta pandemia que ha afectado profundamente a la sociedad, como también, evidentemente, nosotros no vamos a quedar excluidos, ha afectado a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia universal, a la Iglesia en el mundo entero, ¿no? Y sobre todo, y diría, perfilando si cabe, o afinando si cabe, más en la Iglesia de Occidente, ¿no? La Iglesia quizás, por decirlo así, más acomodada, aquella Iglesia que no está siendo perseguida, más costumbrista, y pensaba, ¿no? en muchísimos cambios, ¿no? Evidentemente no voy a compartir sobre todos, pero sí que voy a compartir sobre un aspecto que creo que ha cambiado muchísimo y evidentemente está teniendo sus consecuencias, ¿no? Y es el aspecto congregacional, ¿no? Nuestros cultos, ese momento en el cual nos juntamos físicamente para, por supuesto, el Día del Señor, el domingo, es nuestro día de celebración, donde ponemos en común nuestro gozo, nuestra fe, nuestras alabanzas y pasamos un tiempo congregados, juntos, alabando al Señor y escuchando su palabra y tantas cosas que hacemos, ¿no? Y cómo ha cambiado esto, ¿no? Y hemos pasado a un culto físico a un culto telemático, ¿no? ¿Quién nos iba a decir en enero o en febrero del año pasado, bueno, no, perdón, de este año, que nuestros cultos iban a ser telemáticos, que teníamos que crear un canal de YouTube, que yo ahora mismo tendría que estar grabando esta palabra delante de un móvil, aquí en una tarde lluviosa, desde mi casa. Bueno, pues si me lo cuentan, quizás no me lo creería. Y mira que hemos visto películas sobre conspiraciones, sobre virus, sobre vacunas. Bueno, se me ocurren unas cuantas, ¿no? Pero como uno, no sé, a veces las películas nos avanzan un poco el futuro de lo que va a pasar, ¿no? Un poco como también Julio Verne, ¿no? Que él pues escribía y al final todo lo que escribía ahí pensando en su imaginación, al final son cosas que han ocurrido, ¿no? Muchas de ellas. Y nos pasa eso, ¿no? Que aunque veamos películas que nos parecen futuristas o que nunca nos va a tocar o nunca va a llegar eso, al final llega, ¿no? Y bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Lo que estoy diciendo en esta tarde, que eso lo ha cambiado todo, ¿no? Y precisamente, pues ayer también tenía una charla con muchos pastores y hablábamos de esto, ¿no? Del aspecto congregacional, ¿no? Y lo mucho que está afectando a muchos hermanos. Bueno, de hecho creo que nos está afectando a todos porque yo estoy deseando, yo lo paso mal, porque necesito estar con vosotros físicamente, podernos abrazar, podernos hablar cara a cara, podernos tocar, poder oír vuestras voces y oír la mía mientras cantamos, ¿no? Todos al unísono. Pero bueno, eso ha cambiado, ¿no? Y hay muchos hermanos que al no tener este formato congregacional físico, pues les está ocurriendo una cosa, ¿no? Que se están enfriando, ¿no? Que la desidia espiritual está llegando a su vida, ¿no? Y otros tantos, pues no saben o no están sabiendo adaptarse a este momento que la Iglesia está viviendo, ¿no?
Y ya he dicho antes que afecta a muchos aspectos de la Iglesia, ¿no? En la tierra, pero este es un aspecto que realmente, pues a mí personalmente como pastor me preocupa, ¿no? Y veo que es un denominador común en la Iglesia en general, ¿no? En muchos sitios, aún las iglesias más modernas, más avanzadas, también leía un artículo el otro día donde están observando también esto, ¿no? Que mucha gente quizás que tenía o que tiene una fe mucho más débil o una fe quizás más fundamentada en algún emocionalismo o en ciertas dependencias, pues ahora que donde realmente lo que nos mantiene en pie es nuestra relación única y exclusivamente personal con el Señor, pues el que no tiene eso, no lo ha cultivado, y mira que se ha hablado en la iglesia y mira que se anima desde los púlpitos a que lo primero en nuestra vida sea tener una relación fuerte con el Señor, una intimidad potente con el Señor, donde nuestros ojos estén anclados, estén fijados en Jesús. Pero bueno, por mucho que lo predicamos, el apóstol Pedro también decía esto, ¿no? No me cansaré nunca de repetiros las mismas cosas, porque él sabía que hay cosas que se aprenden por reiteración, ¿no? Y al final, aunque te la expliquen una, dos, tres, cuatro, cinco veces, a veces o no lo terminamos de creer o nos cuesta asimilarlo, integrarlo en nuestra vida, pero el asunto es este, ¿no? Que aunque no lo repitan, a veces no nos lo terminamos de creer, ¿no? Bueno, pues nosotros insistimos, ¿no? Y cuando digo nosotros, la gente que subimos a compartir al púlpito, ¿no? El que nuestra vida pues sea una vida que lo que predomina es nuestra relación con el Señor, ¿no? De una forma natural. Y por supuesto la búsqueda y la reflexión, la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Y claro, un poco esta pandemia y esta situación tan extraordinaria ha dejado en evidencia o carencias, no tan solo en la iglesia en general, sino en los propios cristianos, en nuestras vidas personales, ¿no? Jesús, hablando del final del tiempo, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención este pasaje, ¿no? Estas palabras de Jesús, que dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no me cabe la menor duda, y creo que nadie me malinterprete, no me cabe la menor duda de que esta pandemia viene del aumento de la maldad del ser humano. Y no estoy hablando de las teorías conspiranoicas, no estoy hablando de conspiración. Sea una cosa o sea otra, me refiero a que sea realmente que esto lo ha hecho el ser humano o algún gobierno con la intención de desequilibrar, desestabilizar la sociedad, la economía mundial, etcétera, etcétera. O bien que la propia naturaleza se revela por la constante agresión, y cuando digo agresión me refiero a la contaminación, al maltrato, al mal uso que hace el propio ser humano de nuestro planeta, del planeta Tierra, pues la propia naturaleza se revela y causando estos virus que son tan nuevos y tan difíciles de controlar, ¿no? Sea una cosa, sea la otra, que no voy a entrar en este tema. Evidentemente, no me cabe la menor duda, que cualquiera de las dos teorías proceden de la maldad del ser humano, ¿no? Por eso digo que coincide, ¿no? Que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una repercusión de lo que estamos viendo y de este aspecto que nos impide pues, congregarnos pues, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en cuanto nos ha quitado esta pandemia el poder, o nos ha privado del poder congregarnos físicamente, por qué la fe de tantos hermanos o por qué la vida devocional de tantos hermanos está tambaleando, se está viendo bajo mínimos? ¿Por qué? Y yo le pedí al Señor, digo, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿A qué se debe, no? Y es verdad que el Señor me daba algunas respuestas, ¿no? Pero que quizás la más contundente, y quizás es tirarme piedra contra mi propio tejado, pero la más contundente era esta, ¿no? Por estar, o sea, las iglesias,
y la Iglesia en general, en el mundo entero, tiene una liturgia, una forma de expresar y de controlar, entre comillas, nuestros cultos congregacionales. Puede variar, depende de las denominaciones, de las corrientes, de las líneas, pero al fin y al cabo la estructura es muy parecida. Pueden cambiar algunas cosas en cuestión de expresión o hasta doctrinales, ¿no? Pero el formato, la estructura es muy, muy parecida en un sitio y en otro, ¿no? Al final, si tú te vas a cualquier iglesia en cualquier país o en cualquier otra ciudad o de cualquier otra denominación, prácticamente vas a ver lo mismo. En una pueden cantar con instrumentos eléctricos y en otra no, ¿no? Y en otra pueden danzar y en otra no, y en otra pueden chillar más o gritar más y en otra pues ser más serios, ¿no? Pero al final un poco la estructura es todo lo mismo, ¿no? Que no estoy hablando en contra de esto, pero nos hemos vuelto tan adictos o dependientes de esta estructura, de este formato, que en cuanto nos lo han quitado, nos han dejado en fuera de juego. O sea, nos hemos quedado, como se diría en el argot futbolístico, por detrás del último defensa. O sea, el juez de línea nos ha sacado el banderín porque nos hemos quedado como en fuera de juego. ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Y claro, porque creíamos que esa estructura era una estructura única e inamovible. Y claro, en cuanto nos lo han quitado, claro, la estructura de alguna manera lo que te da es seguridad, donde poder cogerte, ¿no? Y ahora que nos quitan eso, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago yo el culto? ¿Y cómo lo hago a nivel personal o en mi casa? Todo esto ha cambiado, ¿no? Y ya lo veis, esto es una evidencia, ¿no? Que podamos estar ahora, me pueda estar comunicando con mi móvil con vosotros, ¿no? Me gustaría, dentro de esta línea, pero quiero introducir dos testimonios. Son dos testimonios de dos personas que yo sepa no son evangélicos, no sé si son creyentes o no, pero son dos testimonios de dos personas que me han llamado mucho la atención, ¿no? A uno lo conozco personalmente, al otro no, lo sigo por las redes sociales, pero la vida de los dos, y podría explicar el de muchos más, ¿no? Pero he querido elegir estos dos porque, bueno, sigo sus vidas y personalmente conozco a uno de ellos, ¿no? Pero quiero empezar con una chica, se llama Sandra Andrés. Sandra Andrés, pues una chica normal, maestra en un colegio, maestra de primaria. Quizás alguno la conocéis, bueno, ahora os explicaré, ¿no? Y esta chica, siendo joven, 20 y pico de años, tuvo un accidente donde perdió trágicamente las dos piernas. Eso te aboca prácticamente a pasar el resto de tu vida en una silla de ruedas sin poder, o sea, privándote prácticamente de toda movilidad. Y bueno, mira, uno si nace sin piernas, pues bueno, es como que, como no sabe lo que es, sí que lo puede observar, ¿no? Pero como no lo sabe, pues bueno, pues mira, tampoco, como que te acostumbras desde pequeño, ¿no? Pero cuando uno ha estado muchos años de su vida pues disfrutando bueno, pues de tus dos piernas, el no tenerlas de repente, pues eso causa un trauma terrible, ¿no? Pues Sandra quedó pues sin sus dos piernas, pues siendo pues muy joven, ¿no? Para más INRI, como se suele decir, no mucho más tarde le diagnosticaron un cáncer de tiroides. O sea, yo me pongo en el lugar de esta chica y digo, lo que menos ganas te pueden quedar es de vivir, ¿no? Porque encima de estar de esta manera, pues te diagnostican un cáncer de tiroides, ¿no? Y cuando lo había superado, pues tiene otra mala noticia y es que le diagnostican un cáncer de piel. O sea, es que, diríamos, más mala suerte no se puede tener, ¿no? Yo no sé, pero si tú puedes empatizar ahora con Sandra, esto es durísimo, ¿no? Y bueno, enfrentar una tragedia, una prueba así,
Es durísimo, ¿no? Claro, superar un cáncer es durísimo. Superar dos, pues imagínate, ¿no? Los tratamientos, la quimioterapia, radioterapia, todo eso supone es súper duro, ¿no? Pero se habla mucho de lo que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un término metalúrgico que se usa para definir el comportamiento de los metales, o de algunos metales, cuando son sometidos a prueba, ¿no? En los altos hornos y, bueno, todos sabéis, ¿no? El tema este de templar los aceros y es verdad que se someten a una prueba en el fuego donde prácticamente se llegan a derretir, ¿no? Y cuando están en ese punto ya prácticamente de fusión, ¿no? De que se van a deshacer, bueno, pues los sacan y entonces trabajan con ellos. Pero lo que consiguen además es que el material consiga ser todavía más fuerte de lo que era anteriormente, ¿no? Esto es más o menos, ¿eh? Seguro que un metalúrgico o un físico me lo explicaría mucho mejor que yo, pero bueno, para que lo entendamos todo es algo así. Pues esto es un poco lo que pasó con Sandra, ¿no? Ella en esta prueba tan dura, o en estas pruebas tan duras, no se hundió, no se rindió y bueno, pues empezó a practicar deporte como podía y consiguió, no sé si lo habéis visto, una especie de complementos que se añaden a las piernas cuando estás amputado prácticamente por las rodillas y es una especie como de metales que tienen como forma de pie, una forma así curvada, que te ayudan con mucha paciencia y con mucho entreno te ayudan a correr y a andar, por supuesto. Y Sandra pues se puso a practicar atletismo pues de esta manera, ¿no? Bueno, pues deciros que al día de hoy pues, Sandra es una persona famosísima, ha conseguido muchas medallas en mundiales paralímpicos y además ha batido unos cuantos récords en las categorías donde ella practica el atletismo, ¿no? No tan solo eso, sino que da charlas, conferencias y sigue ejerciendo como maestra en su escuela de primaria, ¿no? Su testimonio está siendo motivador para miles de personas. Sandra era una mujer desconocida, era una persona, bueno, prácticamente desconocida, viviendo en su estructura, en su rutina, pero hubo algo, una tragedia en este caso, que rompió, conmovió toda su estructura y la arrojó a algo nuevo que se podía haber hundido, algo nuevo que lo que menos te quedaba era desear seguir viviendo y ella tuvo la actitud correcta frente a la prueba, frente a la dificultad. Fíjate, no, que yo sepa no es cristiana evangélica, no sé si tiene fe en Dios o no tiene fe en Dios, pero lo que sí que sé que tuvo la actitud correcta y sí que tuvo una actitud de fe, de creer que podía cambiar su vida, en este caso a través del deporte, del atletismo, ¿no? Hay una frase que dice ella que me encanta. Dice, todo lo aprendí gracias a mi accidente, ¿no? Fíjate, ¿no? Un poco como diciendo, lo que he vivido hasta ahora, antes de la tragedia, bueno, pues era significativo, ha sido importante, pero lo que realmente he aprendido, lo importante de la vida, lo he aprendido a partir de la tragedia, ¿no? De la prueba. Y bueno, pues es un caso de resiliencia, ¿no? Y es un poco de lo que ya creo que estáis relacionando, ¿no? Por dónde van los tiros, ¿no? En el 2019, creo que fue en mayo, hay una carrera muy conocida, muy emblemática en Tarragona, que es la pujada al Loreto. Creo que todos conocéis, o la mayoría de los que vivís en Tarragona conocéis lo que es el Loreto, que está ahí, bueno, se puede subir desde la playa Rabasada, desde el cementerio, y es un alto donde hay una iglesia católica, un santuario, una ermita, ¿no? Muy bonita, la verdad, muy aconsejable, muy buenas vistas, un sitio muy, muy bonito. Y bueno, pues hay una carrera, no es muy larga, 5 o 6 kilómetros, pero que se sale desde la Rambla Vieja y desde las instalaciones de la ONCE y se va hasta Loreto.
Y yo nunca la había corrido y en el 2019 me apeteció correrla. La verdad es que no estaba ni entrenando ni nada, pero me apeteció correr y ya me dijeron que había un chico que corría mucho, un chico magrebí, marroquí, que corría mucho y que seguramente iba a ganar la carrera, ¿no? Y así fue, ¿no? Y coincidió, pues yo quedé en tercer lugar y nos conocimos en el podio, ¿no? Y después nos quedamos un rato hablando, ¿no? Eh, Yassin es un chico casi ciego, ¿no? Y, y su historia es apasionante también, porque es un chico que está, este problema que tiene de visión o de vista no le privó de una visión de fe, porque más allá de rendirse y quedarse, él trabaja en la ONCE, más allá de quedarse vendiendo cupones, o no sé el cargo que desempeña en la ONCE, pero me imagino que igual es vendiendo cupones estos de la ONCE, él decidió practicar el atletismo y deciros, por hablaros del proceso, que hoy en día Yassin tiene mínima para ir a las Olimpiadas. Es el sueño máximo de cualquier atleta, llegar a unas Olimpiadas. En este caso son las Olimpiadas Paralímpicas, que casi nunca se habla de ellas, pero justamente se celebran cuando terminan las Olimpiadas normal. Este año serán, bueno, el 2021 serán en Tokio. Y justo cuando acaban allí empiezan las Paralímpicas. Y bueno, Yassin está para llevarse oro o plata, o sea que ya veremos lo que pasa. Pero me encanta también ese ejemplo de resiliencia, de dar un giro a tu vida ante lo desconocido, ante la prueba, ante la tragedia, ante el accidente. Y ahora estamos viviendo este accidente que se llama pandemia, ¿no? Y esto nos debe de hacer reflexionar a la Iglesia de Jesucristo, porque nos encontramos ante algo desconocido que ha cambiado nuestra estructura o que nos ha privado de ella en una estructura que, por supuesto, era buena, al menos la dábamos por válida, pero que ahora nos hemos quedado sin ella. Y espero en breve pues, que podamos volver, ¿no? a esa estructura, quizás renovada, no lo sé, ¿no? Pero, o con otra visión, no lo sé cómo será, ¿no? Pero la verdad es que la Iglesia tiene que reflexionar, ¿no? Y una de las cosas que reflexionaba era esto que os decía antes, ¿no? La gente que he visto que se ha quedado mermada por ser demasiado dependiente de esta estructura, de este formato, ¿no? Y lo hacía un poco en plan autocrítica, ¿no? Señor, ¿en qué hemos fallado o qué podríamos hacer mejor, ¿no? O qué podemos mejorar en todo esto, ¿no? Y el Señor me revelaba algo, ¿no? Porque y me decía el Espíritu que el tema es que a veces enfocamos nuestros cultos o nuestro formato litúrgico a creyentes. Y mira, bueno, pues Ángel, ¿a quién se lo vas a dirigir? Pues a creyentes, ¿no? Pero claro, Dios no está buscando creyentes. Entonces, claro, nosotros involuntariamente, o porque lo hemos aprendido en otros sitios, o porque siempre se ha hecho así, preparamos nuestros cultos para creyentes, para gente que quizás se identifica nos identificamos con la misma fe, con la fe evangélica en este caso, y bueno, pues nuestras actividades están como dirigidas, en su mayoría, hacia creyentes. Pero claro, Dios no sale al mundo y trae un mensaje y entrega su vida para atraer a Él creyentes. No, él lo que busca son discípulos. Y quizás nuestro formato tiene que estar dirigido a discípulos. Nuestra estructura tiene que estar basada en discípulos y no en creyentes. Evidentemente el discípulo, por supuesto, se da por entendido que es creyente, ¿no? Y el creyente, claro que depende de una estructura. El creyente depende de la estructura. Por eso si le falla la estructura, le falla la fe. Pero el discípulo no depende de la estructura, ni mucho menos. Necesita la estructura, disfruta de la estructura, de la liturgia, pero él depende absolutamente de su maestro. O sea, podríamos decir que el creyente depende de la estructura, pero el discípulo depende directamente del maestro, en este caso de Jesús. Hay una faceta del discípulo que no se suele hablar,
Pero evidentemente, cuando el Señor nos dice que en la Gran Comisión salgamos y que hagamos discípulos, no creyentes, que salgamos al mundo, que prediquemos el Evangelio, que bauticemos a la gente, pero que hagamos discípulos. Esto es lo que busca el Señor. Pero yo pensaba, ¿qué tipo de personas busca el Señor? Busca discípulos. Entonces, hay una ocasión en un acontecimiento, en un episodio de Jesús con una persona, donde también nos habla de un aspecto de cómo son las personas que Dios está buscando, cómo deberían ser las personas que Dios está buscando. Claro, Dios busca a los discípulos, y eso es lo que quiere Dios. Gente que aprenda del Maestro, gente que esté a los pies del Maestro, gente que tenga la personalidad que tiene el Maestro. Y hay un momento que Jesús está dialogando con una mujer samaritana, y todos conocéis la historia, y hay un momento, ya casi al final de la historia, que la mujer le hace una pregunta, y dice, bueno, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en aquel? La mujer no tenía claro en qué monte, en qué lugar tenía que adorar. Y entonces Jesús le dice, mira, Dios no está interesado en un lugar. Dice que Dios está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le habla de que no es el lugar. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que no sabemos adorar si no es los domingos en un local que llamamos iglesia. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta barbaridades, porque nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida devocional los domingos. Y es allí donde, pues bueno, y no digo que esté mal, pero es una parte, no sé qué tanto por ciento, o debería ser una parte de nuestra vida como cristianos, pero no toda la parte. A veces hemos reducido nuestra vida devocional prácticamente al culto de los domingos, a esa estructura. Por eso hay tantos hermanos ahora que su fe está tambaleando, porque han apostado todo a esa estructura. Pero claro, esto es revolucionario. Dios está buscando a discípulos, pero el discípulo es un adorador. El verdadero discípulo es un verdadero adorador. Y no estoy hablando de la música, no hablo de que estés cantando, adorando en ese formato de la música, ¿no? Al Señor, evidentemente es una parte de la adoración, la música, ¿no? Pero la adoración se define en una persona por su estilo de vida. Y sabéis, cuando estaba pensando en esto, me vino una imagen, ¿no? Me vino una imagen que la vida de un adorador es como una barrita de esas de incienso, ¿no? Que se coloca en una casa, y si tú te fijas, el humo siempre sube para arriba. O sea, y veía que el adorador está con su vida dando un buen olor, un perfume agradable, está agradando siempre a su Padre Celestial. Pero por otro lado, aquella persona que entra en ese lugar o que llega cerca de donde está ese incienso, esa vida, se da cuenta, que dice, qué olor. O sea, tú no sé si has entrado alguna vez en una habitación, en una casa o en algún lugar donde hay incienso encendido, pero enseguida dices, uy, qué bien huele. Y a veces tratamos de identificar el olor, ¿no? Pues es un olor como a canela o a jazmín, y tratamos pero decimos, qué bien huele. Enseguida nos damos cuenta de que hay una esencia, hay algo en ese lugar que nos agrada, nos gusta. Y esa es la función del adorador. El adorador está arrojando un perfume agradable a su Padre, al Señor, pero en esa propia acción está inundando su entorno de un buen olor. Y esa es la vida, eso es adoración. Esto es adoración. Claro que lo podemos hacer cantando y podemos expresarlo de muchas maneras, pero esto es, en síntesis, al menos para mí, lo que yo entiendo, lo que es la adoración. Y el adorador está en el Espíritu. El adorador es una condición sine qua non. Estar en el Espíritu. O sea, tú no puedes estar conectado si tú quieres estar conectado a Dios, tienes que hacerlo en el Espíritu, que tu espíritu esté conectado al Espíritu de Dios. El Bluetooth tiene que conectarse.
Por eso el adorador, el verdadero adorador, no está sujeto ni a un lugar ni a una forma, está sujeto al Espíritu de Dios. Y sabéis, el adorador, el verdadero adorador, quiero que recibas esto ahora, el verdadero adorador no necesita un lugar. ¿Sabes por qué? Porque Él es el lugar. El verdadero adorador no necesita ir a un lugar, como puede ser el local de la iglesia, en busca de ese lugar santísimo y tener en ese momento esa conexión de adoración con Dios. Nosotros somos ese lugar. Porque nosotros somos ese arca que estaba en el lugar santísimo. Ahora no tiene que entrar un sacerdote o tienes que hacer un proceso de ir entrando en el lugar, por el atrio, lugar santo, lugar santísimo. No, ese lugar ahora eres tú, el arca eres tú. Y la presencia de Dios habita en ti. ¿Acaso ignoráis que el Espíritu el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Él ya no viene a nosotros, Él está en nosotros. Y los querubines, los ángeles, son testigos de lo que está ocurriendo en nosotros, en este arca de madera y oro, ¿no? Donde nos habla de nuestra humanidad, pero también de esa divinidad que Dios ha puesto en nosotros, que depende de Él, ¿no? De ese aliento de eternidad, de Cristo en nosotros. Es así, ¿no? Y me gusta el detalle, ¿no? Ese de la vara de Aarón que estaba ahí también en el arca, ¿no? Que había reflorecido, porque los verdaderos adoradores, los discípulos, son gente que ha nacido de nuevo, que estábamos muertos y gracias al sacrificio de Jesús, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y esto es para celebrarlo, esto es para adorar al Señor, por supuesto. Quiero ir terminando porque esto da para mucho, pero quiero acabar ya, ¿no? El adorador es una persona que abre la vela de su espíritu humano para recoger el rujá, el viento de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu Santo, y que nos guíe, ¿no? Y el viento no sabemos ni a dónde va, ¿no? Somos guiados por el Espíritu, por eso no nos podemos sujetar a estructuras. ¿Las necesitamos? Sí, pero no debemos depender de ellas. Y esta pandemia nos está enseñando a no depender de estructuras, sino a depender completamente del Espíritu Santo, a ser verdaderos adoradores, verdaderos discípulos. Mira, Juan en Patmos, el apóstol Juan, estaba exiliado, estaba semipreso por causa de la palabra, por causa del Señor. Y dice que él estaba, fíjate, él no había sido privado igual que nosotros, por otra circunstancia, de su culto, de sus hermanos. Dice que él estaba allí en el exilio, en una isla, pero dice que el domingo, el día del Señor, dice que él estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, estaba conectado con Dios. Está conectado con su Padre. Y fue en ese momento donde Dios le reveló el final de los tiempos, el final de la humanidad, lo que va a acontecer. Ese libro que tenemos al final de nuestras Biblias, que es el Apocalipsis. Fue algo brutal y sigue siendo algo brutal, ¿no? Recuerdo a Ezequiel, otro que se le había privado de congregarse y de esa estructura que él tenía para poder disfrutar de su fe con Dios, ¿no? Y dice que estaba exiliado en otro país, en otro lugar, y en esa situación él estaba ahí conectado con Dios, y dice que estaba ahí junto al río Quebar, y tuvo ahí una manifestación poderosísima, brutal del Señor, ¿no? Y esto también nos habla, ¿no? De que fue gente que no estaba atada a las estructuras, estaban conectados al Espíritu, y no fue una dificultad, sino que en medio de todo eso, de las dificultades, supieron reinventarse, fueron resilientes. Y quizás lo que vivían después de la tragedia, después de la prueba, fue mucho
mucho mejor o mucho mayor que lo que estaban viviendo hasta ahora. Pablo y Silas en la cárcel, menuda tragedia, en lo más profundo de una prisión maloliente. Allí ellos también estaban conectados al Espíritu, estaban, dicen que orando y alabando al Señor. Y todos sabéis lo que pasó. Hubo salvación en aquella cárcel, salvación para muchísima gente. Así que, mira, no dejes que esta pandemia te arrastre, te desanime, apague tu fe. Mira, conéctate al Espíritu, empieza a adorar en espíritu y en verdad. Y proponte ser un discípulo, un verdadero discípulo del Señor y no tan solo un creyente, porque te pasará esto, que te quedarás, pues bueno, desarmado en cualquier situación de prueba. Déjame orar por ti en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y te pido para que cada uno de nosotros, en medio de esta dificultad, de este accidente llamado pandemia, llamado COVID, haya un mover resiliente dentro de tu iglesia y que seamos más fuertes, Señor, y que aprendamos a andar por fe, a dar pasos de fe, Señor, y disfrutar de aquello que no conocemos, que ignoramos, pero sabemos que está ahí, porque tú lo has declarado con tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Un besote para todos. Que Dios os bendiga.